Nos acercamos y nos postramos, nos humillamos solo ante ti. Tú nos ensalzarás y nos levantarás, llevándonos a ti, al banquete de tu reino. Nos acercamos y nos postramos, nos humillamos solo ante ti. Tú nos ensalzarás y nos levantarás, llevándonos a ti, al banquete de tu reino. Tú nos ensalzarás y nos levantarás, llevándonos a ti, al banquete de tu reino. Todo aquel que se enaltece será humillado, todo aquel que se humille será enaltecido. Todo aquel que se enaltece será humillado, todo aquel que se humille será enaltecido. Todo aquel que se enaltece será humillado, todo aquel que se humille será enaltecido. Nos ensalzarás y nos levantarás, llevándonos a ti, al banquete. Hermanos, de tu sean reino. bienvenidos. El Señor nos instruirá con su palabra para que actuemos siempre con humildad y sencillez, trabajando desinteresadamente por los demás. Cantemos el canto de entrada. Peregrina que él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe, en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy amando todo el día, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Monseñor. Con gozo y alegría celebramos la Santa Misa. Nos reunimos en nombre del Señor para santificar el día y santificarnos a nosotros mismos. Vamos a leer las intenciones que nos han hecho llegar en esta Santa Misa. En acción de gracias por vida, salud de la familia Pérez Guzmán y Guzmán Cárcamo,
por salud y vida de Guzmán Hernández Canís y Guzmán Medina Castillo, por un año más de vida de Edgar Augusto López y Sara, por la familia López Orozco, por el cumpleaños de José Luis Asip Rodas, por la vida y trabajo de la familia Cook Ishkoy, por cumplir un año más de vida la señora Isabel de León, por cumplir años de vida José Luis y Juan Francisco Castillo. Pedimos por el eterno descanso de Randy Miraldi Gómez Tistó, que cumple un año de fallecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. amén. Atendamos. Escucharemos la lectura tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19 al 21 y 30 y 31. Entre la enseñanza que nos transmite el libro del Siráside, hoy nos invita a ser humildes para alcanzar el favor de Dios y ser bien visto a los ojos de la sociedad. Escuchemos. Del libro del Sirácides. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 67 insiste en la preferencia de Dios a favor de los pobres y humildes. Por eso nos unimos al salmista diciendo: Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas en su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó su rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ahora escucharemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 19 y 22 y 24. Hoy nos presentan el último pasaje de la carta de los Hebreos. En ella el autor sigue comentando cómo los elementos de culto que tenían los israelitas ahora han sido superados y perfeccionados por Cristo Jesús. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas,
ni huracán, ni estruendos de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación escucharemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 a 14. Invitado a comer en casa de un fariseo importante, Jesús aprovecha para darnos una lección de humildad y generosidad desinteresada. La lógica de Dios contrasta nuevamente con la nuestra. Para ser primero hay que ser el último. De pie, por favor, escuchemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, pues porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pegará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado la lectura del Santo Evangelio nos relataba de aquel hombre que se acercó a Jesús haciéndole una pregunta. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús recomienda el esfuerzo para entrar en la vida, ya que es estrecha la puerta y muchos se quedarán fuera por no hacer el esfuerzo de entrar en la puerta angosta, sino que es más fácil ir por la puerta ancha.
No se dice cuánto esfuerzo, pero denota un enérgico despliegue de fuerza. Este domingo, el Evangelio nos relata que Jesús se encuentra en casa de un fariseo. En un diálogo interesante, enseña la importancia de no ocupar los primeros lugares porque de pronto está reservado para otro. A la vez recomienda que hay que hacer obras con los que no te pueden pagar. Representado en la comida aquella que nos habla y nos relata Jesús. Este relato, que va del capítulo 1 hasta el versículo 24 de corrido, es parte del viaje y el desarrollo del tema y se hace curiosamente en la casa de un fariseo. Este relato está centrado en torno a un banquete, como la consiguiente interpretación, obviamente, de las ideas y de ese hecho de parte de Jesús. Veamos brevemente la estructura del texto para ir metiéndonos en materia. Primer momento, se elige los puestos en la mesa. Llegan los convidados y toman, dice, los mejores lugares o el primer lugar. En segundo momento, que va de los versículos del 7 al 11, donde se habla sobre la importancia del lugar en la mesa. Y el tercer momento, la importancia de dirigirse a las personas que no pueden recompensar. Veamos. Tomemos la primera idea. El anfitrión es uno de los jefes de los fariseos. No está claro de qué categoría se trata, solo dice que en la casa de un fariseo. Lucas describe lo que estaba pasando allá de elegir lugares importantes y dice o describe que también lo estaban espiando. Y él ve cómo los convidados eligen los primeros lugares. La segunda idea, que va de los versículos del 7 al 11. Estos versículos solo aparecen en Lucas. Este dicho conclusivo de corte sapiencial, es decir, de sabiduría humana, muestra cómo Jesús no nos enseña simples normas de comportamiento social, sino que parte de las buenas maneras al sentarse a la mesa para sacar conclusiones acerca del reino. Si el invitado no se afana por ocupar los primeros lugares y se coloca en el último sitio, el que invita al banquete le dará un puesto mejor, dice la lectura. Lo que dijo en el versículo 11 resume en forma de reflexión sapiencial los cambios que se dan en el reino con respecto a las convenciones y convencionalismos humanos, por ejemplo, de ocupar los primeros lugares. Dirá el texto: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta actitud de humildad lleva a pensar, por ejemplo, hermanos y hermanas, en María, nuestra Madre, la humilde sierva del Señor, que nunca buscó un primer lugar, sino que en la sencillez, la humildad, ella es venerada de generación en generación, por poner un ejemplo. Como Dios entonces te pone en un lugar privilegiado, pero no busques tú esas cosas. Tampoco Dios, que está a favor de los privilegios humanos relacionados, por ejemplo, con posición social. No, eso no cuenta. Y a veces nosotros le damos importancia a eso, pero ya vamos a ver más adelante. La tercera idea, la invitación dirigida a personas que no pueden recompensar al anfitrión, tiene que ver con la referencia de Jesús a los pobres, los beneficiarios privilegiados del reino.
Más en concreto, tiene que ver con la entrega de al menos una parte de los propios bienes a los pobres. Lucas presenta el ideal de una sociedad alternativa en la que los bienes que se poseen, en que los bienes no se posean de manera absoluta, sino que tiene una función social. Dicho sea de paso, hermanos y hermanas, la doctrina social de la Iglesia, ahí se argumenta, por ejemplo, de hablar de justicia social. En la administración de sus bienes, los ricos no deben perder de vista a los necesitados, sino confróntese la historia de la parábola del del hombre rico, el rico Epulón y Lázaro. ¿Dónde fueron a parar los dos? El modelo sigue siendo Dios, hermanos y hermanas, quien hace subir más arriba al menos digno. La plena recompensa se obtendrá más allá, pero también algo se obtiene ya en esta vida. Hasta ahí, como analizando un poquito el texto proclamado hoy en el Santo Evangelio. Profundicemos y busquemos encontrarle el sentido para nosotros relacionado con la enseñanza de Jesús. Sin esperar nada a cambio, Jesús está comiendo invitado por uno de los principales fariseos de la región. Lucas indica que los fariseos no dejan de espiarlo. Jesús, sin embargo, se siente libre de cara a preguntas o el qué dirán. Se siente libre para criticar a los invitados que buscan los primeros puestos e incluso para sugerir al que lo ha convidado a quienes ha de invitar de aquí en adelante. Muy interesante. Generalmente a veces uno utiliza la diplomacia, para no decir hipocresía. ¿Le gusta la comida? Sí, está muy rico, gracias, Dios se lo pague. Y a veces no le gusta a uno. ¿Verdad? Jesús no se sentía la libertad evangélica, la libertad que poseía Jesús. Quiero otro poquito, ya no, gracias, porque ya estoy lleno. En realidad no le gustó. Con esta interpelación al anfitrión, la que nos deja desconcertados. Con palabras sencillas, Jesús le indica cómo ha de actuar. No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Al mismo tiempo, Jesús le señala en quiénes ha de pensar. A los pobres, lisiados, cojos, ciegos. Los pobres no tienen medios para corresponder a la invitación. De los lisiados, cojos y ciegos, nada se puede esperar. Por eso no les invita a nadie. No les invita a nadie. ¿No es esto algo normal e inevitable entre nosotros? Sí, los dejamos. Invitamos a los amigos, a la familia, pero no, pues no está en nuestro esquema. Por eso Jesús viene a interpelar hoy, no solamente a aquel hombre que le invitó a él a comer algo, sino a nosotros hoy. ¿Cómo nos comportamos de cara a este fenómeno? Que hay un montón de gente excluida, hermanos y hermanas. Hay gente excluida sociológicamente, hay gente excluida económicamente, hay gente excluida religiosamente y de otros rubros por ahí. Por eso no los invita a nadie. ¿No es esto algo normal e inevitable? Jesús no rechaza el amor de la familia, por caridad, téngalo claro.
No rechaza el amor de la familia ni las relaciones amistosas, que es un don de Dios. Lo que no acepta es que ellas sean siempre las relaciones prioritarias, privilegiadas y exclusivas, donde ya no haya un poco de apertura a otros, sobre todo los necesitados. A los que entran en la dinámica del reino de Dios, buscando un mundo más humano y fraterno. Por eso, hermanos y hermanas, el mundo está así. Porque nos fuimos acostumbrando a ver pobres, gente marginada, gente que está fuera de la sociedad, gente descartada, dirá el Papa Francisco. Ya es parte del panorama, entonces ya no nos asusta, ya no nos hace ser consciente de ello, de la necesidad de asistirlos. Entonces nos quedamos en nuestros esquemas, tal como nos lo pone la sociedad. Una sociedad, el modelo nuestro, hermanos y hermanas, es una sociedad excluyente. Deja a muchos fuera. Jesús les recuerda que la acogida a los pobres y desamparados ha de ser anterior a las relaciones interesadas y los convencionalismos sociales. Y hasta pasa a nivel de iglesia. Nos pueden pasar los que dijimos, nosotros somos del grupo tal. O los amigos o amigas del Padre, ¿verdad? Casi un cuello de botella ahí. No, eso te ciega y te pone límites a ejercer aquello que debe ser como actitud cristiana, en una actitud más amplia, por qué no decirlo, de los más necesitados. Pero ¿es posible vivir de manera desinteresada? ¿Se puede amar sin esperar nada a cambio? Pues Jesús lo hizo. Se entregó por nosotros. Dejó todas las condiciones de salvación. De nosotros depende si nos salvamos o no. Y sigue actuando, sigue perdonando. Sí que se puede amar sin esperar nada a cambio. Por eso debemos aprender del Maestro. Porque al final, ¿quién es nuestro parámetro en la vida? No hemos de engañarnos, hermanos y hermanas. El camino de la gratuidad es casi siempre difícil. Es necesario aprender cosas como estas. Por ejemplo, dar sin esperar mucho. Ojo con eso. Porque a veces hay actitudes egoístas. No, es que esto es nuestro. No, hombre, se lo puede compartir, ¿por qué no? Dar sin esperar mucho. Perdonar sin apenas exigir. Ser pacientes con las personas poco agradables. Ayudar pensando solo en el bien del otro. Estas son actitudes de Jesús. Estas son actitudes evangélicas que se nos propone hoy, no lo que nos ha puesto la sociedad y los modelos económicos sociales que tenemos. No son los mejores. Siempre es posible recortar un poco de nuestros intereses. Renunciar de vez en cuando a pequeñas ventajas. Poner alegría en la vida del que vive necesitado. Regalar algo de nuestro tiempo sin reservarlo siempre para nosotros. Colaborar en pequeños servicios gratuitos. Jesús se atreve a decir al fariseo que lo ha invitado, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender de la bondad y de la generosidad de Dios. Sí, tenemos que aprender mucho ante un mundo que te pone otros modelos. Esta bienaventuranza ha quedado tan olvidada que muchos cristianos no han oído nunca hablar de ella.
Sin embargo, contiene un mensaje muy querido para Jesús. Dichosos los que viven para los demás sin recibir recompensa. El Padre del cielo los recompensará. Una vez que escucha de los labios de Jesús su opción por los pobres, no es posible evitar nuestra responsabilidad. En su iglesia hemos de tomar una decisión. O buscamos seriamente cómo darle una aplicación generosa o renunciamos a ser una iglesia fiel a Jesús. Entonces nos volvemos un grupo pseudo religioso. Pongamos atención a las actitudes de gratuidad, y de atención al pobre, que no es habitual. Se nos llama a compartir sin regir la lógica de quienes buscan siempre cobrar deudas, aún a costa de humillar a ese pobre que siempre estará en deuda con nosotros. Jesús piensa en unas relaciones humanas basadas en un nuevo espíritu de libertad, gratuidad y amor fraterno. Yo no sé, hermanos y hermanas, yo tuve la oportunidad de vivir la pobreza crasa. De hecho, por situaciones de pobreza económica me fui de casa. Y desde niño a trabajar, eso no es ninguna gracia. Sí. Vivir con aquellos con la misma condición, sufrir los condicionamientos que da ese sistema que es impuesta, porque es exclusión, literalmente es exclusión. ¿Por qué entonces no hacemos posible, por ejemplo, y aquí echo una mano a todos aquellos que son profesionales aquí en su materia, de actuar ética y moralmente en su quehacer, por ejemplo, de su profesión? Usted es abogado, aplique con justicia la ley. No eche la ley, eche la trampa. Si usted es médico, haga las cosas bien, a conciencia. Usted es economista, haga leyes económicas buenas. Me llama mucho la atención en Ciudad de Guatemala, cuando yo estaba, la parroquia donde estaba, cuando ya se dio el boom, la carretera de El Salvador hace 20 años, 25. Todos se fueron, compraron carretera de El Salvador. Hicieron casas pues bonitas y todo. Primero invierno llovía. ¿Será que la ingeniería falló? ¿O es una manera de seguir haciendo trabajo, chapuceando las cosas? Llama mucho la atención eso. ¿O no tienen los cálculos para hacerlo? No lo creo. Si está un maestro de obra, sabe hacer esas cosas bien. Y no digamos, hermanos y hermanas, ¿por qué no establecemos un sistema más justo en este país, donde poco a poco los excluidos sean incluidos dentro de la vida en la sociedad, dentro de la educación, dentro del sistema de salud, dentro del sistema económico? Este es el problema grueso de nuestro país, donde hemos excluido a un montón de gente y siguen esperando allá. Por eso digo, Jesús piensa en unas relaciones humanas basadas en un nuevo espíritu de libertad, gratuidad y amor. Un espíritu que está en contradicción con el comportamiento normal dentro del sistema, que siempre termina abandonando a los más indefensos. Imagínense ustedes, la guerra en Ucrania sigue, pero pues ya no es noticia. Ya no es noticia.
La iglesia de Nicaragua fue boom. Monseñor Rolando Álvarez ahorita sigue ilegalmente preso en su casa. Ni siquiera lo han juzgado, ni siquiera han presentado cargos. No hacen justicia. O sea, a nosotros se nos olvida. Porque nos manejan muy bien. Estamos dentro de un sistema que como que nos venden las cosas, hoy es, mañana ya no ves. Que siempre terminan abandonando los más indefensos. Los seguidores de Jesús hemos de sentirnos llamados a prolongar su estilo de vivir, aunque sea con gestos muy modestos y humildes. Por ejemplo, cultivemos la virtud de la generosidad, de la ayuda mutua. Esta es nuestra misión, introducir en la historia ese espíritu nuevo de Jesús, contradecir la lógica de la codicia y la acumulación egoísta. No lograremos cambios espectaculares y menos de manera inmediata, pero con nuestra solidaria, gratuita y fraterna criticaremos el comportamiento egoísta como algo indigno en una convivencia sana. Sí que los cristianos podemos hacer algo, pero tenemos que asumir el Evangelio y el Espíritu de Jesús, que cada domingo mínimo nos habla. Culmino diciendo, el que sigue de cerca a Jesús sabe que su actuación resulta, sabe que su actuación resulta absurda, incómoda e intolerable para la lógica de la mayoría. Pero sabe también que con sus pequeños gestos está apuntando a la salvación definitiva del ser humano. Quedamos pues, hermanos y hermanas, exhortados por la palabra de Dios a que tomemos la actitud de Jesús, de cercanía, de ayuda. Poquito, sí, pequeños gestos, pequeños detalles, pero que hacen la diferencia y nos meten en la vía del Evangelio. Y comenzamos a caminar como discípulos de Jesús, que vamos caminando tras el Maestro. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, que padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo y que nos incentiva a la ayuda de los más necesitados? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en el bautismo, en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Sí, creo. Decimos, traten de ir juntos diciendo conmigo la aclamación conclusiva. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor nuestro, que abre sus puertas a los desvalidos. Digamos con confianza: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor.
Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Unámonos a la intención de nuestros hermanos por vida y salud de la familia Pérez Guzmán y Guzmán Cárcamo, por salud vida de Guzmán Hernández Canís y Guzmán Medina Castillo, por un año más de vida de Edre Augusto López y Sara, por la familia López Orozco, por el cumpleaños de José Luis Zip Rodas, por vida y trabajo de la familia Kukishkoy y por un año más de vida de la señora Isabel de León, por cumplir años de vida José Luis y Juan Francisco Castilla. Que Dios nuestro Señor les bendiga siempre. Oremos. Escúchanos, Señor. Elevemos una oración por los difuntos. Pedimos por Randy Merardi Gómez Tistoj, que descanse en paz, goce de la presencia de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio de todos, y así alcanzaremos tu favor por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con las ofrendas de pan y vino, ofrezcamos al Señor nuestro corazón humilde, sencillo y desinteresado. Jesús es el pan vivo. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, a nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Bendito sea, Señor. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos ahora te traemos presentamos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más le conviene. No cesa en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que,
confiada siempre en ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo, vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Alberto, conmigo, un digno siervo tuyo, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo se nos ofrece constantemente como alimento que da vida eterna. Hoy podemos recibirle acercándonos a la Santa Comunión. Los invito a realizar la oración de comunión espiritual por todos aquellos que no pueden comulgar sacramentalmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
hombres amó Dios como nadie amó jamás. De la mano Él nos conduce y es luz en la oscuridad. Cuando partimos el pan nos une la caridad. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comer. Es mi sangre, tomad y beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y que el dolor. Vencedor 3 días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comer. Es mi sangre, tomad y beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. En la cruz el Salvador su propia vida nos dejó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comer. Es mi sangre, tomad y beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor.
Los invito a ponerse de pie para realizar la oración por los sacerdotes y las vocaciones. Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Nos sentamos un momentito, vamos a escuchar estas proclamas matrimoniales. Desean contraer matrimonio David Estuardo López Esteban con Yamili Adeli Tiguilatoc y Walter Israel Racancoj Quijvish con Leslie Aide Leiva Ajanel. Si alguien supiera de algún impedimento, por favor comunicárselo a los padres de la parroquia. Aprovechamos para felicitar a Eder Augusto López y Sara, ¿nos están con nosotros? Ya están. Y también la señora Isabel de León está con nosotros. Bueno, y José Luis y Juan Francisco Castilla. Bueno, a ellos dos que están aquí presentes le damos un fuerte aplauso de felicitación. Que Dios les bendiga. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos renueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.